Vamos a empezar. Primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo del material que tenemos aquí en Liberación, del conocimiento que nosotros impartimos aquí en Liberación. Saludar a la amable concurrencia, un poquito cada vez más lleno otra vez. Yo creo que la alabanza también es ese devuelvo a casa, es otra vez para aquellas personas que se han ausentado algún tiempo. Y también a los que nos ven en las diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube, los invitamos a que compartan nuestro material, lo que estamos impartiendo aquí, y también que lo trabajen cada uno en su proceso, que lo puedan trabajar también, y pues que nos sigan, ¿verdad? Muy bien. Esta semana vamos a empezar con una serie, es muy especial. La serie, como todas las que compartimos aquí, ¿verdad? Entonces, mira, tenía truco, para que de una vez, para soltarlo rápido, tenía truco. Le estoy poniendo, como quien dice, nombres muy, ¿cómo se llama? Muy hasta amables a las predicaciones, pero vienen con puya. Entonces, de una vez vamos a empezar. Esta es la serie que vamos a ver. Como tal, vamos a abordar ciertos aspectos que se dan en cuanto a las personas que vivimos un problema de hábito esclavizante, llámese adicción, llámese codependencia, llámese algún, el estar esclavizado a una conducta también. Pues este tipo de personas también hay veces que no queremos hablar del entorno que lo rodea, ¿verdad? Incluso aquí, como lo podemos ver en la imagen, pues las dos personas se ocupan cada una de lo que le pasa en su vida, o cada una por su lado. Incluso uno le da más rienda al otro, ¿verdad? Pero pues ahí está ese elefante, lógicamente, en la sala, que a veces por miedo no queremos abordar. Y ahí sigue, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a tratar de despejar esas dudas y dejar que Dios nos vaya mostrando cada uno de esos aspectos en nuestra vida. Como tal, somos personas sociables y tenemos que ser conscientes que Dios está interesado tanto en nuestro proceso de recuperación, pero también que impacte a las personas que nos rodean, no nada más a nosotros. Por eso ahí lo ponemos, ¿verdad? Vamos a enfocarnos durante estas semanas en 3 aspectos para analizarlos cada uno de diferente manera, enfocado cada uno. El primero es cómo Dios trabaja en nosotros. Ese es el que vamos a ver ahora. En la siguiente semana vamos a ver cómo Dios trabaja a favor de nosotros, en nuestro alrededor, y cómo Dios trabaja también a pesar de nosotros. O sea, incluso por las cosas que no hacemos como es debido, ¿verdad? De todo eso vamos a hablar. Bueno, y para entrar de una vez en materia, vamos a ver cómo Dios trabaja en mí, cómo Dios trabaja en ti. Aunque pareciera lo más lógico del mundo, este paso es crucial para todo el proceso de recuperación. Aquí, como lo podemos ver, incluso lo tenemos muy en el imaginario, en la mente, el proceso del alfarero, cómo va haciendo la vasija. Pero ¿qué crees que pase cuando tú metes las manos? Dios la saca. El proceso de nosotros es un proceso en el cual va a estar Dios o no va a estar. No puede estar, como quien dice, jugando ahora estoy, ahora no estoy, ¿verdad? Si una persona no acepta que es Dios quien va a moldear y dirigir su vida, desde el momento en que empieza, no puede empezar el proceso. O sea, lo vamos a ver más adelante, pero si esta persona no llega a una conciencia de que es Dios quien lo va a moldear, Dios ni se mete. Alguna vez lo llegamos a platicar, que si Él no se va a llevar toda la gloria y toda la honra, como que ¿para qué se mete? Así es esto. Por eso decíamos que eran unas verdades ahí como que medio incómodas de ver. Como proposición, para eso vamos a conocer qué cosas impiden dejar que Dios empiece a trabajar en mí, aquellas cosas que alejan sus manos del proceso de recuperación en mi vida. Y pues para eso los invito, vamos a orar. Por favor, inclinen sus rostros.
Padre, te damos gracias primero por la oportunidad de conocer aquellas cosas que impiden que tú, Señor, seas quien dirige, Señor, nuestro proceso, Señor. Ayúdanos a verlas, a quitarlas, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok. Primero que nada, vamos a ver esta verdad. La verdad número 1. ¿Qué dice? ¿El proceso es? El proceso es personal. Cada uno lo lleva, o bueno, Dios lo lleva a cada uno en este proceso. Por más que quieras apurar el proceso o interferir en el de otra persona, no vas a conseguir más avance que el que obtendrías dejando que Dios trabaje en tu vida. Aquí no hay atajos. Siempre se trata más de lo que tú le vas a entregar a Dios que de lo que Dios te va a dar a ti. Si tú le entregas tu adicción, te va a entregar conciencia. Si tú le entregas conmiseración, te va a llevar a un nuevo entendimiento de quién eres. Te va a restaurar el valor como hijo de Dios. Te va a dar pertenencia a un grupo, ¿verdad? Pero se trata más de lo que tú le vas a entregar que de lo que Él te va a dar a ti. Lamentablemente, nuestra visión de las cosas no concuerda con la de otras personas. A veces es más fácil ver, como quien dice, ¿cómo se dice? Los toros desde la barrera, desde atrás de la barrera, ¿verdad? O sea, queriendo opinar y no, hombre, le deberías de hacer así. O mira, te está pasando esto, ¿qué no ves? Ya te estás metiendo. Y muchas veces interferimos con el proceso de recuperación de otra persona cuando nosotros tenemos el nuestro propio. Donde nosotros podamos ver un problema que oprime a un compañero o a un ser querido, muchas veces él no puede o no quiere verlo. Así de fácil. Si nosotros lo podemos ver desde lejos, tal vez él no tiene la conciencia suficiente para verlo en su propia vida. Para eso vamos a entrar con un personaje en la Biblia que se llamaba, ¿cómo es? Nabucodonosor. Yo pensaba que no iban a poder leerlo. Muy bien. Nabucodonosor II. Hoy vamos a ilustrar esta etapa del proceso, cómo Dios trabaja en nosotros con la vida de este personaje. ¿Ok? Es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea, de los caldeos, de Babilonia. Reinó entre el año 604 y hasta el 562 antes de Cristo. Es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia. Creo que esta era una de las, ¿cómo se llama? Maravillas de la humanidad, los jardines colgantes de Babilonia. Ok, vamos a verlo de esta manera. Tal como Nabucodonosor tuvo cierto, ¿cómo te diré? Logros, metas, alcances. Nosotros también hemos tenido ciertas metas, ciertos logros y alcances. Aquí el detalle es que en el corazón de Nabucodonosor fue creciendo soberbia por lo que había adquirido. Y es ahí donde fácilmente se enreda la adicción. La soberbia es lo que apuntala la adicción. Por eso, luego, al llegar, es más, hasta lo ves en los grupos AA que le dicen, no me le van a dar la terapia garrotera, donde le están pegando al ego, a la soberbia, porque ahí es donde se agarra la adicción. Para eso, vamos a ir saltando entre algunos temas que ya hemos visto antes, pero es para que vean la correlación que tienen con esto que estamos viendo. Anteriormente, incluso aprovechando que estamos en YouTube, les podemos dejar una pestañita a esa prédica, a ese mensaje, que habla de las etapas de la adicción. La adicción no arrancó de 0 a 100, la adicción se fue formando poco a poco, ¿verdad? En esta gráfica podemos apreciar las 4 etapas, cómo se desarrolla una adicción. Esencialmente quiero que se graben esto. Esencialmente la adicción es un acto egoísta de satisfacción personal. Y durante todo este camino
el individuo se va aislando cada vez más, solo él y la adicción, o él y la conducta. Se va aislando cada vez más. Inclusive lo que queda alrededor, ya sea familia, amigos, trabajo, baja de valor. Lo hacen para un lado. Aquí nomás para verlo, empieza con la experimentación. Es el primer contacto donde una persona tiene con la sustancia. Después vamos al uso social. Es cuando ya deliberadamente vamos a los lugares donde consumen cierto tipo de sustancia o llevan a cabo cierto tipo de conducta, ¿verdad? La número 3 es la obsesión diaria, ya cuando una persona constantemente le viene a la mente esos pensamientos intrusivos de la sustancia, o en este caso la conducta, ¿verdad? También, o si fuera un codependiente del familiar o ser querido en cuestión, cuando nada más, ¿y qué andará haciendo aquel? ¿Y ahora para dónde se iría? Y ya va muy perfumado. Eso es la obsesión diaria. Y la número 4, o la etapa final, es el uso para sentirse normal. Ya se consumó la adicción. Ya esta persona no concibe una vida fuera de, en este caso nosotros lo decimos aquí, hábito esclavizante. Si usted, después se los puedo pasar ese gráfico. Si ustedes lo ven, a medida que empieza y conforme se va desarrollando, las consecuencias van creciendo, van aumentando. No nada más en mi vida, sino también en las de las personas que me rodean. Hablamos de que esta es una enfermedad degenerativa, o sea, es crónica. Quiere decir que empieza a deformar física y mentalmente a la persona. Muy bien. Vamos a definirla. En este caso es un concepto que viene en los materiales que trabajamos aquí en Liberación. Viene: la adicción es la condición de ser física y mentalmente dependiente de una sustancia o actividad. Aquí las junta, sustancia o actividad. Como actividad también tendrían las acciones que lleva a cabo una persona, por ejemplo, que es codependiente. Llámese revisar el celular o etc, etc, etc. Estar constantemente en vigilia hasta que llegue el ser querido o cualquier cosa. Ahí entran. Ya lo estás haciendo, ahora sí, por manera obsesiva. Ok, sustancia o actividad. Y ser incapaz de dejarla sin tener efectos adversos. Cuando dejamos o suspendemos el uso de una sustancia, pues nosotros decimos que estamos en abstinencia. Y hay una serie de, pues te podría decir, desde cosas físicas que pasan y mentales en el cuerpo de una persona que son muy características. Incluso una persona que está dejando de consumir algún otro tipo de droga más fuerte, hablemos cocaína, cristal, le llaman malilla, están malillosos porque física y mentalmente están en estrés. Cuando decimos que este es un proceso personal, también lo hacemos del punto de vista físico y mental. Por más que intentemos, no podemos experimentar ni físicamente ni mentalmente lo que una persona en adicción está viviendo. De este lado yo le puedo decir, ¿pero por qué haces eso? Porque nunca voy a poder estar en sus zapatos. Nunca. Él sabe lo que está viviendo. ¿Ok? Esta persona está, como lo habíamos dicho, en un proceso de deterioro crónico, tanto mentalmente como físicamente. Y para eso vamos a leer palabra. En esta ocasión vamos a ir a Romanos en 1:21. Lo pueden leer todo el final y está bien potente esa parte de Romanos. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos. Vamos a detenernos ahí un poco en sus razonamientos. La etapa aquí, o la parte con que nos dice sus razonamientos, los razonamientos que se levantan en nuestra mente, los conocemos como negación.
Son aquellas cosas que defienden, es un mecanismo de defensa para que no toquen aquello que nosotros estamos protegiendo, llámese adicción o hábito esclavizante. Nosotros levantamos esos argumentos. Continuamos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Fue entenebrecido. El corazón entenebrecido es la personalidad adictiva que nos hunde cada vez más en la adicción. Aquí lo podemos ver en este versículo, en este par de versículos. Vamos a continuar en este caso. Esto es, hago de cuenta que nada más para empezar, para abrir boca. Esta es la condición donde una persona en adicción arranca. Todos arrancamos de aquí. Ahora, hablando de la personalidad adictiva, vamos con la verdad número 2, que nos dice: nosotros construimos la personalidad adictiva. Nosotros mismos la alimentamos. ¿Ok? Nosotros hicimos un ídolo de nosotros mismos. Le dábamos aquello que quería, lo que quería, y sacrificamos aquello que nos estorbara. Si era la familia, ¡pum!, a un lado. Si era dinero, a un lado. Si era trabajo, relaciones, a un lado. La confianza, ni lo digo, ¿verdad? Todo eso fue sacrificado a ese ídolo. Incluso te lo pongo desde el punto de vista que lo dicen en AA. En AA dicen que la sustancia es el primer amor. Lo equiparan al primer amor. Dime tú si no sacrificarías tiempo con tu familia o dinero o trabajo para estar más cerca de aquello que amas. Entre comillas, ¿eh? Porque este amor como que es apache, ¿verdad? Porque es amor no correspondido, ¿verdad? Ok, continuamos con nuestro ejemplo en la Biblia. En este caso, esto es un monumento al ego. Seguimos con Nabucodonosor. Durante el exilio del pueblo de Israel en Babilonia, Nabucodonosor mandó a construir una estatua de él mismo para que todos atestiguen o atestiguaran su grandeza. Se mandó a hacer una selfie grandota de antes. Fue una selfie de antes. ¿Ok? Eso es lo que se mandó a hacer. Si lo equiparas con las personas de ahora, mira, yo era muy común que lo que me estuviera consumiendo, ya sea trago o donde me estuviera divirtiendo en una disco, en un antro, en lo que tú quieras, me tomara fotos para que me vieran junto a mi amor. ¿Sí me explico? Es esa parte egoísta. Como me estoy dando yo mismo placer, yo sé cuándo me lo doy. También quiero que todos sean testigos, ¿verdad? No conforme con eso, obliga a otros a adorar dicha estatua. Incluso nosotros mismos vamos reclutando o queremos meter más gente a esa misma adoración. Como invitas, oye, mira, ven, consume de esto. O ven, mira qué padre está esto, ¿no? Pues quieres seguir metiendo a eso mismo. Aquí, en este caso, podemos ver cómo el ego va construyendo mediante acciones un puente que nos distancia de las personas y nosotros, nos va haciendo cada vez más ajenos, incluso aquellos que nos rodean, ¿verdad? Nuestras personas, nuestros seres queridos, nos va distanciando de eso porque nos estamos cada vez más idolatrando. Podemos verlo a la misma sustancia. Ok. Vamos a verlo desde la palabra cuando dice en Romanos 1, 22 al 20, creo que es 22 y 23, el 24 no viene. Dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Aquí nos habla, entre otras cosas, que poco a poco vamos perdiendo el sano juicio a cuestión del hábito esclavizante. Lo vamos dejando de lado. A veces incluso toca que les dicen, oye, tú siendo una persona preparada, ¿cómo te dejas ganar por esa sustancia o por esa adicción? Es eso, va perdiendo cada vez más el sano juicio. En el 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible. Cambiamos a Dios por nosotros mismos. Nosotros mismos nos pusimos, ahora sí, en lugar de Dios, o la sustancia la pusimos en lugar de Dios. Esto nos habla cómo hicimos de la sustancia y el efecto que causaba en nosotros mismos un Dios, con D minúscula, ¿verdad? Le hicimos un Dios. Si una persona tiene como eje de vida un hábito esclavizante, lo menos que va a pensar es en honrar a Dios. Aquí te lo dice. No tiene sano juicio, no tiene cómo adorar a Dios. Podrá estar presente y podrá estar en un banco. El ministerio de las pompis le dice. Pero no tiene fruto, no tiene nada. Eso es realmente lo que pasa. Ahora, así como fue edificada esa gran estatua, nosotros fuimos edificando una personalidad adictiva. Poco a poco la fuimos edificando. Y la primera característica, me ayudan la de arriba, que dice: baja tolerancia a la frustración. Por eso empezamos todos. Ahora, te voy a decir un secreto que igual, no es un secreto. Es un dato. Todas estas características todavía las tenemos. Todas. Así que hay que tener cuidado con ellas. No hay que tenerles miedo, pero hay que tener cuidado con ellas. Dice, no podemos tolerar nuestra realidad cuando nuestra realidad no concuerda con los pensamientos que tenemos de nosotros mismos o de los demás. Cuando algo que yo pienso de mí mismo o de los demás no es o no concuerda con la realidad, me frustro. Y si me frustro, pues básicamente puedo, en este caso, volver a caer en el hábito esclavizante. ¿Me ayudan con la que sigue? Visión de túnel. No podemos sacar un pensamiento de nuestra mente. Solo nos enfocamos en esa área de nuestra vida. Háblese sustancia o háblese un familiar en adicción, la visión de túnel siempre nos lleva ahí. Incluso ahorita que hablamos de los pensamientos, hay unos que se llaman pensamientos intrusivos, que nada más de la nada puedes estar a lo mejor lavando los trastes y rápido llega, como si aquel estuviera en peligro, le va a pasar algo, o esto y lo otro. Es una manera en la que rápido nuestra conciencia se transporta ahí, ¿verdad? Y lastimosamente pensamos el escenario más catastrófico, ¿verdad? Muy bien. La número 3, ¿me ayudan también? Búsqueda de alivio inmediato. La sustancia o la conducta busca aliviar el padecer, el padecimiento, entre comillas, ¿verdad? Dice, se intenta satisfacer con cosas externas un malestar interno. Puede ser sustancia. La sustancia incluso, estamos hablando de comida. La comida cambia nuestra manera, ¿cómo te diré? O sea, la comida puede cambiar incluso nuestro ánimo. O sea, agarras un chocolate, hasta así una nieve y todo ese rollo. Por eso también podemos considerar una sustancia, ¿verdad? Y hay personas que se refugian en ese lado, en la comida, para dejar de lado, pues, otra cosa, un malestar interno que tienen, ¿verdad? Continuamos. Ahora sí que le pusimos más pisos a esa personalidad adictiva, ¿verdad? La número 4, en este caso arriba, ¿qué dice? No mide las consecuencias. No mide consecuencias. Una persona que tiene personalidad adictiva no mide consecuencias. Seguir con el hábito esclavizante se vuelve más importante y las consecuencias toman poca importancia. O sea, primero lo primero. Primero yo. Y yo lo que quiero es eso, y pues por eso todo lo demás, pues ahora sí que pasa un segundo término, ¿verdad? La que sigue dice, gracias, dice exposición progresiva. Cuando se obtiene una autogratificación, en este caso por la conducta o la sustancia, se incrementa la dosis o se reduce el tiempo entre dosis. Si anteriormente a lo mejor esperábamos, no sé, 15 días o un fin de semana para ese ritual o para ese salir a consumir, ahora lo haces cada vez menos, ¿verdad? Entonces, por eso, esto es parte también de la obsesión, la obsesiva compulsiva, ¿verdad?
Y al final tenemos, Descalifica totalmente los demás. por eso hablamos que vamos alejando a aquellas personas, incluso personas que amamos, ¿verdad? Cuando alguien quiere brindarnos su opinión, hacer su opinión, automáticamente es descalificada. No nada más la minimizamos, sino de hecho la descalificamos de entrada. Esto nos va aislando cada vez más. Ahora sí, vamos a entrar con la siguiente realidad. Muy bien. Dice, la negación nos impide entrar al proceso de recuperación. Si tú alcanzas a ver el paso número 1, ahí está. El paso número 1 habla de la aceptación, y con la aceptación no te va a ayudar Dios, esa la tienes que dar tú. La negación es un mecanismo de defensa, su trabajo es apartarnos de la realidad y extender el contacto con el hábito esclavizante. Cuando una persona está en negación, lo que quiere es proteger su contacto con el uso o con el consumo de la sustancia. Ahorita vamos a ver cuáles características tienen precisamente la negación. Vamos otra vez a leer palabra precisamente en Romanos 1, 24 y 25 nos dice, por cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios mismo, aquí podemos ver cómo Dios mismo es quien nos entrega a las consecuencias de vivir bajo el dominio de un hábito esclavizante. ¿Quiere andar entre el mugrero? Ahí está la puerta. Dios no es codependiente. Dios le dice, dale, órale. Continuamos. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí seguimos otra vez. Algo que está muy presente en la adicción es que se degrada el valor como ser humano o como creación divina. Una persona que consume fácilmente puede caer, pues digamos, en situación de calle, o puede llegar a vender o a robar. Se está degradando cada vez más su calidad o su cualidad humana. Incluso hay personas que han llegado a prostituirse y todo eso, etc, etc, etc. Y como yo algunas veces les he comentado, dicen, no, es que yo estoy esperando tocar fondo. No hay fondo. Para la maldad humana siempre va a haber más abajo. Ese es el detalle. Si ya llegaste hasta este punto, no tienes por qué bajar más. Porque le das para abajo y para abajo no hay más. Y el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esa es la negación. La mentira es vivir en negación, una negación constante. Algunos dicen también, eres tan buen mentiroso que te creíste tus propias mentiras. Continuamos. Descenso a la locura. Aquí tenemos otra vez a nuestro buen amigo Nabucodonosor, después de ser el gobernante de Babilonia y teniendo la selfie esa grandota, después de haber tenido tanto y de haberse proclamado incluso mejor que Dios, le llegó a pasar esto, ¿verdad? Dice, a causa de su soberbia, Dios le quitó, ¿qué? La cordura. Dios le quitó la cordura a Nabucodonosor y constantemente se le veía en el campo como un animal salvaje. En este caso lo podemos equiparar a una persona que está constantemente bajo el dominio del hábito esclavizante, cómo va perdiendo o degradando su calidad humana o su cualidad como creación divina, que cada vez más lo ves, incluso hasta llegan a ese punto, ¿verdad? Hasta el punto dice, parecen animalitos, ¿verdad? Pero es por esa exposición. Aquí vemos cómo se despojó a Nabucodonosor de su valor como ser humano. Ya ni siquiera quedó ahí como achichintle del siguiente gobernante, no, hasta mero abajo. ¿Ok? Todo le fue a peor hasta que se hizo irreconocible.
Una persona se degrada tanto hasta el hecho de que no lo puedes reconocer. Incluso cuando una persona se enoja, cuando está bajo los influjos de las sustancias, oye, pues te enojas, ni te reconozco. Es por eso precisamente. Porque el sano juicio o la cordura le fue quitado, se le quitó. El proceso de una adicción es un proceso degenerativo que destruye tanto al individuo como a las personas que lo rodean. A una persona que parece un animal salvaje, ¿tú le pudieras confiar, por ejemplo, la llave de tu casa, de tu carro, tu negocio, tus hijos? Nada más para que veamos dónde vamos, ¿eh? Así de esos. Muy bien. Vamos a entrar en los 4 componentes de la negación. La negación no es una cosa amorfa que ahí está como que entra y se apaga y esto y lo otro. O estás en negación o no estás en negación. Si estás en negación, no estás en tu proceso. Así de fácil. Si no estás en negación, te va a costar, pero vas a estar avanzando. ¿Ok? La primera, la número 1 dice... Minimizar quiere decir, o lo vamos a poner, es no admitir o no dar importancia a las consecuencias de la adicción o del uso del hábito esclavizante. No, a mí no me va a pasar nada, es que yo siempre me cuido, yo voy y consumo, pero pues sí ceno tantito, yo tengo mi límite, soy responsable. Eso es minimizar, ¿verdad? La que sigue dice... Racionalizar. Justificar. Perdón. Ser aborazado también es una característica. Ser aborazado. Justificar es exponer razones o argumentos que sustenten el uso del hábito esclavizante. El que pongas justificar, dice, no hombre, pues yo nada más me voy a fumar. Cuando aquellos que decían, no hombre, después de comer o después de un taco, un buen tabaco. Y se van y se fuman su cigarro. O, no, pues para el desempance, pues un whisky para el desempance, ¿verdad? Incluso nada más, no, pues yo lo hago nada más para el desestrés después del trabajo, nada más. Eso es justificar. La que sigue ahora sí, racionalizar, excelente. Dice, buscar información u opiniones que sustenten el uso del hábito esclavizante. Ahora hasta me le dan casi cualidades mágicas. O sea, dice, no hombre, pues es que esto es muy bueno para la memoria. Ahora que dicen del uso de la marihuana, le hallan propiedades y propiedades, ya me lo rebasa al nopal, de tantas propiedades que le hallan. Pero eso en este caso es racionalizarlo, ¿verdad? La que sigue, glorificar. Fíjate, esto es muy importante. Es encontrar cualidades cuasi divinas. Casi estamos hablando de una deidad. De la práctica del hábito esclavizante. Pues es que como lo usaban los antepasados para los ritos aquellos y de purificación. Cállate. Eso no es así. O sea, casi le damos la glorificación a la sustancia, la tenemos bien arriba. Ok, vamos a ver, después de ver, les voy a pasar también el gráfico de la negación para que ya no haya negación. Y seguimos adelante con, en este caso, la cuarta verdad, que dice, cada uno tiene su umbral de dolor distinto. Esto se trata de cuánto dolor puedes soportar. Por eso les hablaba de que no hay fondo. No es de tocar fondo. Si ya para ti fue suficiente dolor, de una vez. No tienes por qué esperarte más. Y aquí nos dice, Dios va a permitir que vivas consecuencias hasta que alcances solo el umbral de dolor necesario para poder reconocer su ayuda o para poder buscar ayuda. Si estás en negación, no niegas que viene de Dios la ayuda, Él saca las manos. Sígale adelante. Sígale. Otra vez llegas, por eso la ocasión anterior que estábamos hablando del fruto, y en este caso de las etapas del duelo, luego al principio es negación, como las etapas cuando todos tenemos una pérdida. La principal es la negación. Bueno,
Si no trabajamos con esa negación, nunca va a haber aceptación. Siempre como que te regresas a lo mismo hasta la siguiente crisis. Y se trata de no llegar hasta ese punto. Vamos a ver, en este caso, un ejemplo de una carta escrita por un adicto, que él mismo se decía, un adicto sin remedio. Esta es una carta que escribió una persona que está en el proceso de donde nos mandan el material, que es el Global Teen Challenge, y dice: adicto, eso es lo que soy en el fondo, está en mi ADN, mis padres, abuelos, tíos y hasta mis hijos son adictos. Nuestra droga elegida puede ser diferente, pero todos nos rendimos a ella. Incluso cuando estoy sobrio, pienso y hablo como un adicto. Puedo fingir en beneficio de los demás, pero sé la verdad. Tengo una enfermedad terminal, un diagnóstico de por vida. Lo único que puedo hacer es combatirlo lo mejor que puedo y mantenerme en tratamiento constante. Si bajo la guardia, aunque sea un momento, estoy igual de hundido que antes. A veces me pregunto por qué lo intento, no puedo cambiar nada. Si Dios es real, me ha repartido la peor mano de la baraja. ¿Cómo puede juzgarme si me permitió nacer así? Así nomás es un adicto anónimo que él se considera sin remedio. Lo primero es admitir que tenemos un problema para empezar. Cuando salimos de la negación, entramos, en este caso, a admitir que tenemos un problema, el primer paso. No importa si estás enojado con Dios o si no lo conoces, si admites que tienes un problema y que Él te puede ayudar, ese es el inicio. Aquí Él mismo dice que tiene una enfermedad crónica. Incluso por ahí es donde Él empieza, ¿verdad? Él ya admitió. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios cuando dice en Romanos 7:18. ¿Me ayudan a leerlo? Yo sé que en mí, esto es decir, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo. Esta persona está completamente consciente que en él no tiene la capacidad de hacer el bien. Incluso si al final le reclama a Dios, pero pues ¿quién no le ha reclamado a Dios, verdad? Yo a veces decía, no, hombre, qué gacho, pues me saqué la rifa del tigre, ¿verdad? Pero es una parte por la que se empieza. Y ahora vamos con nuestro amigo Nabucodonosor. Después de haber estado mucho tiempo viviendo como un animal, recupera la conciencia. Aquí en ese Nabucodonosor volteó al cielo y recobró la cordura cuando Dios así lo dispuso. Solamente ahí reconoció o recuperó la cordura. En ese preciso momento Nabucodonosor pudo tener conciencia. El primer paso para empezar este proceso es tener conciencia de lo que está pasando para podernos dejar guiar por Dios. En este caso, Dios no lo va a hacer como si nosotros fuéramos unos autómatas, o que si nomás te metiera un chip y ya tú hicieras todo en automático. No, esto involucra nuestra conciencia. Ahora, si te recuerda algo el hecho de estar en esa condición de Nabucodonosor, ¿te acuerdas en qué condición llegó a estar el hijo pródigo? Llegando incluso a pensar que las algarrobas era algo bueno que pudiera comer para seguir alejado de Dios. ¿Se me explico? O sea, del Padre, ¿verdad? Cuando él recobra la cordura, incluso lo puedes ver, dice, oye, en la casa de mi padre hasta un peón come mejor, ¿verdad? Ahí es donde él recupera la conciencia, la cordura, y ya puede tomar acción. Ok, vamos a continuar. En este caso, en Daniel. Muy bien.
Bien, dice Daniel 4:34 nos habla, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor. Ok, aquí donde dice yo, Nabucodonosor, aquí él tiene conciencia de quién, de sí mismo. Otra vez dice, alcé mis ojos al cielo y razón fue de vuelta y bendije al Altísimo. Cuando dice que alzó ojos al cielo, reconoce a Dios. Primero se reconoce a sí mismo y luego reconoce a Dios. Y exactamente después de reconocer a Dios, dice que su razón le fue ¿qué? De vuelta. Cuando nosotros en este proceso, ahí viene en el paso número 2, llegar a creer que un poder superior a nosotros mismos, en este caso sabemos que es Jesucristo, cuando reconocemos que Él podría devolvernos el sano juicio, Él empieza a obrar. Ya esta persona que estaba en tinieblas o entenebrecido su corazón empieza a ser aclarado. Y dice, y bendije al Altísimo. Muy bien, cuando dice que bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, ahí es cuando aceptamos la soberanía de Dios. En este caso es el paso número 3. Entrego mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. Eso lo vamos a ver en la siguiente reunión, porque ya no nada más se involucra lo que Dios va a hacer en nosotros, sino lo que Dios va a hacer a favor de nosotros. Aceptar, en este caso, su soberanía. Dice, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí reconoce que siempre por eso le va a estar sirviendo. ¿Ok? Como lo ven aquí, es el proceso que nosotros tenemos que pasar. Primero reconocernos a nosotros mismos, después reconocer a Dios, después aceptar la conciencia, en este caso trabajar en tener sano juicio, después de eso seguir en nuestro proceso personal los siguientes pasos y al último servir al Señor. ¿Ok? Muy bien. Y para terminar y no irnos, como quien dice, estas son las etapas, en este caso, de cada una de las verdades que vimos. La número 1, el proceso es personal. La número 2, nosotros construimos la personalidad adictiva. La número 3, la negación nos impide entrar en el proceso de recuperación. Y la número 4, cada uno tiene un umbral de dolor distinto. Se lo voy a pasar ahí después en el material. Y para terminar, pues se van a llevar tarea, van a leer Efesios 4, 22 al 24, ¿ok? Vamos a continuar en la siguiente semana para seguir, pues, conociendo cómo es que Dios trabaja en nosotros durante este proceso de recuperación. Muy bien, pues vamos a orar para terminar con la reunión. Por favor, si pueden inclinar su rostro. Padre, te damos gracias, Señor Padre, por todo lo que haces en nosotros, Señor. Cómo nos cambias, Padre, cada vez más, Padre. Nos das un conocimiento, Señor, de ti, Señor. Durante este proceso, Padre, estamos ligados, Señor, unos a otros, Padre, a ti mismo, Señor. Tú eres el principal interesado, Señor, en que este proceso, Padre, impacte, Señor, a más personas, Señor, dentro de nuestro círculo cercano, Padre, dentro de nuestros seres queridos, Padre, a donde quiera que nosotros vayamos, Padre, porque el fruto, Señor, de este proceso, Padre, es entregar, Señor, a un nuevo hombre, Padre, semejante a tu Hijo Jesucristo, Padre, con un carácter semejante, Padre, a la altura del varón perfecto, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas, Padre, que escucharon este mensaje, Padre, y aquellas, Padre, para las que va enfocado, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.